Días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Estamos en en un nuevo encuentro de Asuntos en 30, edición COVID. Soy Antonella Perini, coordinadora de Colaboralat, y hoy tengo el gusto de hablar y presentarles a Sofía Montenegro, que es la autora del policy paper Las juventudes desprotegidas ante COVID-19 en Guatemala, uno de los policy papers que forma parte de nuestra serie del proyecto Colaboralat. Sofía Montenegro es politóloga egresada de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, tuvo su máster en opinión pública y en comportamiento político en la Universidad de Essex, Inglaterra, y se dedica a la docencia y es investigadora social en diálogos. Sofía, muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos desde Guatemala. Sofi, para arrancar entonces la conversación de hoy, obviamente sabemos tu trabajo se enfoca en la juventud guatemalteca, entonces contanos un poco por qué es necesario centrarse en esta población en un contexto de pandemia y qué hace específicamente que esta población sea relevante para Guatemala. Gracias, Antonella, por la invitación. Gracias a Asuntos del Sur eh, y al proyecto Colaboralat. Creo que realmente ha sido este esfuerzo colaborativo, regional, que es de suma importancia y bastante emocionada de estar aquí con ustedes. Quizás para aterrizar, porque tenemos poco tiempo y de eso se trata esta dinámica. Contarles que la población o las juventudes en Guatemala en parte las estudiamos porque creemos, consideramos de que el país, y aquí voy a contextualizar un poquito, es uno de los países más jóvenes de América Latina. La edad promedio de la población se encuentra en 26.5 años. Tenemos muchos jóvenes en términos de cantidad, y estamos también atravesando lo que ha sido este bono demográfico, que si bien es un fenómeno que se ha dado en toda América Latina, particularmente en Guatemala se encuentra en su momento más álgido. Tenemos en proporción, la mayoría de la población se encuentra en edades productivas, es decir, es superior a las edades dependientes, que usualmente se registran como las edades menores de 14 años. Esto quiere decir que la población puede ahorita, de cierta forma, incorporarse al mercado laboral y muchos estudios han dicho que es una oportunidad sin precedentes para el país, pero también para los países que atraviesan los bonos demográficos. También en diálogos nos interesó mucho examinar las condiciones de las juventudes, sobre todo también en el sector urbano, ver cómo las juventudes estaban también atravesando este cambio hacia la urbanización, que es muy importante y relevante. La urbanización en Guatemala se ha dado de manera poco planificada, no han habido planes, carecen de instrumentos de planificación de ordenamiento territorial, y eso ha generado consecuencias en varias problemáticas, pero particularmente en la percepción de la violencia, por ejemplo. Nosotros logramos acceder a una encuesta que se hizo a través de Infrasegura, que es una iniciativa que se hizo con fondos de USAID y también del el Programa Nacional de Naciones Unidas, PNUD. Y en esa encuesta creo que es bien relevante señalar que se hicieron como varias preguntas sobre cuáles han sido esas percepciones de violencia de los jóvenes en diferentes sectores del país. Algo que es relevante es que sí afecta de manera bastante profunda y destacable a lo que son los jóvenes en áreas urbanas. Y también lo desagregamos a nivel de género. Y algo que particularmente me parece relevante es que, por ejemplo, las mujeres en sectores urbanos afirman, por lo menos son la mayoría o es el grupo poblacional más afectado en términos de la percepción que sienten ellas de sentirse seguras para caminar en las calles,
incluso afirman estar más expuestas a ciertos actos de índole sexual, y vemos que también tienen más temor de estar en contacto con pandillas y grupos de maras. Entonces, creo que los jóvenes, no solo porque son la mayoría de la población en el país y por la oportunidad económica que presentan, pero también es por el cambio que están atravesando en su ciclo de vida, que nos afecta y que tiene un impacto social, de tejer esa sociedad que queremos, de realmente construir un país. Necesitamos protegerles, necesitamos incorporarles en la toma de decisiones y también escucharlo, cuáles son esas problemáticas que ya venían como antes del COVID, pero se han profundizado a raíz de la pandemia. Gracias, Sofi. A ver, cuando llega la pandemia también llega, obviamente, golpea la economía del país, llega también después también de un proceso político y una continuación también de cuestiones políticas a veces sin resolver y demás. ¿Cuáles fueron los impactos de la pandemia en estas juventudes en Guatemala y cómo también este contexto previo impactó o generó tal vez un impacto diferenciado sobre estas juventudes, teniendo en cuenta además, como decías, cómo la violencia es vivida de forma distinta, también de acuerdo a si estos jóvenes son mujeres, si son si viven en el sector urbano, ¿no? O sea, cómo estas cuestiones también se van entrelazando y cuáles son entonces los resultados y los impactos de la pandemia, por lo menos en este primer año, ¿no? Sí, y sí, justo lo que dices, Santo, si bien es cierto que muchos de estos problemas ya existían, no son nuevos, la pandemia ha afectado a toda la población, ¿verdad? Tenemos que destacar que también esto no se trata solo de que afectó al grupo etario de los jóvenes y las jóvenes, pero sí tenemos que tomar en consideración que al ser ellos, por lo menos personas que se encuentran con un proceso, un ciclo de vida que empiezan a desarrollarse profesionalmente, empiezan a tener oportunidades laborales y eso implica que fueron los, digamos, más vulnerables en torno a los cierres de establecimientos y cuando se tuvo todo lo que fue los primeros meses de intentar contener la propagación del virus, muchos de estos jóvenes perdieron sus empleos y digamos, fueron más afectados en términos de que eran el grupo que más expuesto estaba ante este fenómeno de la pérdida de ingresos de su núcleo familiar. Y otro aspecto que me parece relevante es de que, bueno, la economía de Guatemala, que también creo que hay casos como el de Bolivia, que estamos un poco en ese mismo rango, sí tiene una característica particular y es el alto grado de informalidad. Estamos, el 77% de la población pertenece a una economía informal y también esto se ve reflejado en la cantidad de jóvenes que pertenecen a estos grupos de la economía informal. Y bueno, haciendo entrevistas, porque también quisiera resaltar eso, que nosotros para poder entender lo que estaba pasando con las juventudes, hicimos varias entrevistas y en una de estas entrevistas, platicando con el defensor de la Defensoría de la Juventud, de la PDH, nos comentaba de que él registró que en marzo, del mes de marzo al mes de agosto, 53,000 jóvenes perdieron o se salieron del Instituto de Seguridad Social, que es como un parámetro de quienes pertenecen a la economía formal, porque es bastante difícil de medirlo en el país. Y esos 53,000 jóvenes, no, digamos que a nivel comparativo,
los otros grupos etarios o otras personas que no correspondían a este grupo de jóvenes, tan solo habían salido por lo menos 10.000 personas. Entonces, solo para que tengamos una comparación, 53.000 jóvenes en comparación con 10.000 personas que pertenecían al Instituto Nacional de Seguridad Nacional. Digamos, y todas estas son aproximaciones, porque tampoco tenemos datos del todo, datos oficiales. Carecemos de esta información. Guatemala sí se caracteriza también por la ausencia, debilidad de los registros y datos oficiales que genere el gobierno. Entonces, hay poco interés político. También me gustaría pues, resaltar eso para poder medir eso. Y asimismo, por ejemplo, se perdieron oportunidades porque en el 2020 se iba a hacer como una serie de indicadores específicos para poder medir cuáles han sido algunos de los avances, retrocesos que ha tenido la juventud, pero lamentablemente la pandemia también afectaba la capacidad que tiene el gobierno para poder implementar encuestas nacionales, instrumentos, indicadores. Entonces, hoy por hoy me atrevería a decir de que desconocemos la dimensión de cómo ha afectado la pandemia y todos estos datos regados que ofrecemos en el policy paper es un subregistro. Pues estamos siendo bastante, creo que positivos ante las cifras y el impacto real que la pandemia tuvo a estas poblaciones. Gracias, Sofi. Y ahí, bueno, o sea, mi pregunta siguiente va más por cuáles son las medidas que se implementaron desde el gobierno. Y vamos a hablar nacional y también a nivel subnacional, ¿no? Y si hay diferencias entre estos, si también hubo articulación de alguna manera para hacer frente a la pandemia. Y también sumaría, o sea, cómo, y va la pregunta de nuevo, cómo se puede hacer frente a esto y cómo se pueden establecer medidas si hay falta de datos oficiales o si hay subregistros de casos, de muertes, incluso de registros anteriores que se necesitaban previos a la pandemia, ¿no? Cómo se da la elaboración de medidas, si es que las hubo, también no teniendo en cuenta este contexto. Sí, sí, muy importante esto. De hecho, nosotros entrevistamos al director del Consejo Nacional de Juventud, que es la entidad rectora, y que lamentablemente no tienen poder para poder desarrollar las políticas, tal y como lo define la normativa actual de juventud en el país. El Consejo Nacional de Juventud es un cuerpo asesor, de cierta forma acompaña, pero no son ellos los que puedan tener la libertad para proponer políticas públicas nacionales. Entonces dependen de otras instancias, de otros, incluso necesitan acuerparse de apoyo político para que existan políticas específicas. Este ha sido como una de las cosas porque también entrevistamos a la directora de la organización Paz Joven, que es una organización que sí tiene representación en varios de los municipios a nivel local en el país. Y ella nos contaba de que sí considera de que existe poca, a nivel nacional, no se tienen como las capacidades institucionales para poder diseñar propuestas de políticas públicas que sí sean, que tengan esa capacidad de llegar a las personas, entendiendo que las realidades del urbano es muy diferente, como hablábamos al inicio, de lo rural. Y bueno, en pandemia creo que también se vio reflejado un poco estas dinámicas porque en términos y esto lo voy a unir con el proyecto del consorcio de Colabora Lat, hemos estado viendo qué tanta colaboración se ha generado a raíz de la pandemia, cómo los actores nacionales han trabajado con los actores subnacionales, intentar armar ese rompecabezas.
Y bueno, a través de las entrevistas lo que detectamos es de que hay mucha improvisación. No se contó, digamos, con espacios y quizás porque la pandemia exigía, y para ser justa, me parece de que sí la respuesta tenía que ser una respuesta rápida, inmediata. Y muchas veces por la rapidez no se consideran, digamos, a las voces sociales y las voces de organizaciones sociales que han estado trabajando el tema. Una de las cosas que hizo bastante, y de hecho creo que es como el emblema del Consejo Nacional de Juventud, fue crear las ferias de empleo, que fueron ferias de empleo que se hicieron a nivel, contaron con ciertas flexibilidad, porque algunas se hicieron virtuales, pero se enfocaron mucho en cómo mantener esa temática o esa propuesta de política de ferias de empleo. Y lo que nos decía la directora de Paz Joven es que para ella solo se circunscribe en el tema económico, dejando un poco de lado algunos de los temas con pertenencia cultural de las personas o la juventud, que quizás lo que necesita podría ser aspectos más sociales, acceso a ciertos instrumentos, acceso a Internet, ¿verdad? Porque todavía la brecha digital es bastante fuerte. Para poder recibir sus cursos, para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, hay como un desfase entre lo que podrían hacer actores sociales y actores políticos que de cierta forma no se comunican. La colaboración ha sido muy dispersa y creo que se ha por lo menos centrado mucho en esta colaboración multinivel. Los actores políticos son los que se comunican entre sí, y porque ellos son los que tienen los presupuestos, los renglones, la capacidad, pero no se abren los espacios. Incluso cuando en Guatemala se está discutiendo la posibilidad de hacer la reforma a la Política Nacional de Juventud. Muchas de las cosas que nos decía el director es de que se aumentó la participación de organizaciones, pasando, por ejemplo, la primera vez que se aprobó la ley, en el 2012 se contó con 68 organizaciones, pero para este proceso en el 2020, que fue virtual, participaron más de 200 organizaciones. Entonces, ese como aumento de la participación se ve como un avance, pero otra de las cosas o también la crítica sería que esa participación no genera, digamos, incidencia. O sea, los jóvenes participan, comunican, pero más adelante no se les toma en cuenta para, de manera colaborativa, codiseñar las propuestas. Y ese es, creo que todavía el reto, cómo logramos no solo tener representación, pero también un proceso que sea más efectivo. Y ahí, Sofi, por ahí, digamos, vemos que falta esta colaboración, como decís, desde las distintas entidades gubernamentales y también articulación con sociedad civil, pero dentro de la sociedad civil o mismo si ha habido iniciativas sociales que surgieron a partir o como respuesta a la pandemia. Han surgido, ha habido o había redes preexistentes de organizaciones de sociedad civil articuladas, liderazgos comunitarios, no sé, ¿cómo era el contexto previo? ¿Hubo algún cambio o hubo alguna reactivación o por ahí la emergencia de, como decías, o sea, por lo menos en lo que es esta cuestión de participación, se notó un aumento? No sé si también se ha manifestado de otra forma y de alguna forma que nos puede dar indicios tal vez de colaboración dentro de la sociedad civil, ¿no? Sí, sí. Y me voy a salir un poco quizás del grupo que estamos platicando ahorita de los jóvenes, porque creo que en pandemia sí, desde sociedad civil empezaron a brotar diferentes grupos que quizás no son organizados en el sentido de como
formalmente un movimiento social o formalmente una organización como que esté constituida legalmente, pero sí se formaron grupos comunitarios en diferentes municipios, aldeas, para poder hacer frente a lo que era el estricto confinamiento que vivió Guatemala. Al igual que muchos países, porque cuando vemos, por ejemplo, el tracker que hizo la Universidad de Oxford para poder medir qué tan el grado de severidad que ellos llamaban de las políticas de confinamiento. Guatemala, si ustedes ven, eh, sale como cabal en marzo con un 95% de grado de severidad, porque sí estuvimos con toques de queda, se hicieron estrictos confinamientos donde sí había muchas patrullas de la Policía Nacional, pero también del Ejército, que es algo particular de la región, donde sí se implementó cierto miedo de poder incluso salir a las colonias, a las calles, a recibir un poco de aire. Y eso tuvo un gran impacto en las economías y nuevamente estamos hablando de una economía basada en la informalidad. Estamos hablando que mucha de la gente necesita salir a las calles para poder generar ingresos. También estamos hablando de una sociedad con poca protección social. Cuando nos comparamos con otros países, la inversión en programas de protección social ha sido casi del 2% y no se ha movido. Esa inversión ha estado de manera histórico a través de los años, no ha cambiado. Y también somos uno de los países con menor porcentaje de recaudación tributaria. Entonces, todo es como una mezcla o el perfecto clima o la tormenta perfecta para poder tener estos grandes impactos económicos y sociales. Y la respuesta de las comunidades fue organizarse para poder, por ejemplo, una iniciativa que se generó fue la olla comunitaria de un grupo, era un restaurante que realmente ellos cerraron, digamos, el negocio, pero se dedicaron y gracias a voluntarios y voluntarias que empezaron a servir sopas y alimentos y almuerzos en toda justamente era el centro histórico en la zona 1 de la ciudad metropolitana, pero donde existen mucha gente en condiciones sin hogares, personas que habitan en las calles y por lo tanto carecían, digamos, de cómo resguardarse de este clima que se estaba viviendo en la época de confinamiento. Sofi, pasando a otro tema y por ahí ir cerrando también, sé que ustedes desde Diálogos están haciendo un monitoreo bastante de cerca sobre el proceso de vacunación en Guatemala y también de Guatemala en relación a otros países de la región. ¿Cuáles son las características principales de este proceso, tanto la adquisición de vacunas como la distribución de vacunas y el esquema, ¿no?, de vacunación? ¿Cuáles son esas características propias de lo que está sucediendo en Guatemala y por supuesto en comparación con otros países? Y sobre todo si hay alguna particularidad también en relación a cómo las juventudes en Guatemala son afectadas por este proceso de alguna manera. Sí, 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 sí. Gracias, Santo. Yo creo que, bueno, para contarte que Diálogos, como nos definimos como un centro de investigación de segunda generación, que nos dedicamos precisamente a eso, a intentar observar tendencias y información, datos y poder de cierta forma que esa información sirva para la propuesta de políticas públicas y también la generación de evidencia oportuna. Y por eso es de que nos hemos enfocado y como muchas otras organizaciones, en el tema de la pandemia, porque sí afecta socialmente en términos también de la letalidad, de cómo se está viviendo y las brechas sociales que se están agudizando y profundizando en sociedades como las nuestras. En el tema de la vacuna, yo creo que
es preocupante. Guatemala, solo a nivel de la región de Centroamérica, estamos en casi como la última posición de la cantidad de personas que han recibido la primera dosis. No tenemos ni siquiera el 2% de la población con primera dosis, mientras que países como vecinos, como El Salvador, ya tienen un 15% de la población por lo menos vacunada con la primera dosis. Entonces, esa gran diferencia entre lo que estamos viendo con nuestro vecino en El Salvador y en el país es reflejo un poco de la deficiencia que ha tenido este gobierno para poder planificar, para poder sumar de cierta forma medidas estratégicas. Y creo que la población de jóvenes o las juventudes, como lo hemos estado platicando, van a ser las más afectadas, porque en todos los países, o por lo menos la mayoría de los países, creo que hay algunos casos como Indonesia donde es al revés, pero en la mayoría de los países la estrategia es vacunar a las poblaciones más vulnerables, y sabemos que el virus afecta principalmente a los adultos mayores. Por lo tanto, vamos de manera como una pirámide, ¿verdad? Estamos intentando, pues primero, ir por esta primera fase que ha sido la población de más de 70 años, en el caso nuestro. Ahorita ya se abrió a las personas de 65 años, pero vemos que el gran retraso, la demora que existe, porque no ni siquiera, de hecho, estamos esperando el segundo lote de Sputnik, y lamentablemente en Guatemala ha existido mucha incertidumbre sobre la fecha exacta que Rusia propone para poder enviar el segundo lote de Sputnik. Y en ese sentido, la incertidumbre ha generado mucho rechazo social. Las personas, la conflictividad social, la desconfianza en las autoridades se ha incrementado a lo largo de este tiempo de pandemia, lo cual no pasa en El Salvador, que también es curioso, ¿verdad? Bukele, que es el presidente en El Salvador, pues ha contado con un apoyo muy grande porque ha sido eficiente en el manejo, en el suministro de la vacuna, a pesar de que sus medidas son antidemocráticas y sí hay un retroceso a los valores y sobre todo en las políticas democráticas en la región y bueno, iría a América Latina, ¿verdad? Porque hemos visto también lo que está pasando en otros países, en Colombia. Realmente preocupa mucho lo que pueda hacer un efecto dominó, porque sí estamos interconectados. Yo creo que es eso también una de las cosas que hemos aprendido, que lamentablemente la colaboración también regional entre los países ha brillado por su ausencia, ¿no? No vemos iniciativas del SICA, en nuestro caso, ¿verdad? Que es la Organización Regional Centroamericana, pero tampoco ha habido en el caso de los países en el sur, ¿verdad? Tampoco hemos visto una iniciativa que pueda ir filtrando este tipo de desafíos mundiales. Sofi, este policy paper es resultado de estos primeros meses de trabajo en el marco de Colabora LAT, pero bueno, siguen y continúan varios meses por delante de arduo trabajo, pero bonito también en términos de las oportunidades que puede llegar a generar. ¿Cuáles son las oportunidades, por ahí en unas poquitas palabras, que este trabajo permite para pensar y para encarar los impactos de la pandemia puntualmente en las poblaciones jóvenes en Guatemala? No, gracias. Sí, me gustaría terminar con una nota positiva, definitivamente. Yo creo que la oportunidad que este proyecto nos brinda es hacer un comparativo de esas experiencias o buenas prácticas que hemos visto en otros países y que de cierta forma también se replican en un contexto nacional. Eso ha sido una de las cosas particularmente muy interesantes. Y creo que este esfuerzo sí puede ir proponiendo precisamente una agenda de colaboración
o por lo menos una propuesta de una gobernanza colaborativa, que es lo que hemos estado debatiendo, intercambiando ideas. Anto sabe bastante bien porque hemos tenido muchas discusiones sobre qué significa gobernanza colaborativa, pero precisamente sí hemos visto que si existieran esos puentes, esos mecanismos para que organizaciones de sociedad civil, como te ponía el ejemplo, como Paz Joven y otras, porque existen muchas con diferentes enfoques y pertinencias culturales, lograran tener un espacio no solo para decir cuáles han sido sus procesos o inquietudes y problemáticas, pero también para proponer posibles soluciones de manera conjunta con los tomadores de decisión, con el Consejo Nacional de Juventud, y que de cierta forma también actores políticos prestaran atención a esta población, que creo que también algo que me parece interesante es que han sido criminalizados, nos decía el defensor de la Defensoría de Juventud, porque se piensa que los jóvenes actúan de manera irracional, que siempre están tomando malas decisiones, que por ejemplo en términos de la pandemia son los que esparcen el virus, no aportan a su núcleo familiar. Pero ese cambio de paradigma lo tenemos que modificar, porque en realidad son la población que nos puede brindar esa ventana de oportunidades, no solo económicas, pero también ese tejido social de poder desarrollarse con sus núcleo familiar, pero también con sus amistades, con sus comunidades, con sus participar de manera política y crear un país en el que todos estemos orgullosos de pertenecer. Y yo creo que por eso la inversión hacia la juventud debe ser el pilar. Y en ese sentido, Guatemala estamos ante lo que es la aprobación de la Política Nacional de Juventud, que si no estoy mal, se tiene que aprobar este año, en el 2021. Y también hay un proyecto muy bonito de Asuntos del Sur que están haciendo una carta, una nueva carta democrática de las juventudes en Guatemala y El Salvador, que creo que podemos aprovechar para despertar el interés y cambiar el paradigma de cómo entendemos a este grupo poblacional. Muchísimas gracias, Sofi. Siempre es un placer escucharte. Para quienes nos están escuchando y tengan más curiosidad sobre lo que Sofi escribió en el Policy Paper, pueden encontrar el documento completo y un resumen también de este en la página web de Colabora.lat, colabora.lat, y lo pueden leer en línea o bien descargar. Nada, también si quieren dejar dudas, consultas y demás, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Y bueno, estaremos atentos a cómo continúa la investigación y todo el proyecto en Guatemala. Todo esto, por supuesto, va a estar comunicado por las redes de Asuntos del Sur y de Diálogos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Sofía. Hasta luego. Tanto, hasta luego.